El director ejecutivo llevó a su madre discapacitada a la oficina, pero lo que hizo su secretaria lo hizo enamorarse perdidamente. Nadie se dio cuenta cuando entró, hasta que vieron la silla de ruedas. Los susurros comenzaron, las miradas lo siguieron, nadie sabía quién era esa mujer, ni por qué de pronto él parecía preocuparse tanto. Mientras toda la empresa mantenía la distancia, una sola persona se acercó. Lo que hizo después no solo derribó sus muros, sacó a la luz un secreto que él había enterrado durante años. Algunos dijeron que fue solo un gesto de bondad, pero para él, fue el inicio de algo mucho más profundo. Antes de continuar, si disfrutas de historias conmovedoras e inspiradoras como esta, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un me gusta. Ahora, volvamos a la historia. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, la gente giró la cabeza, las conversaciones se detuvieron. Las paredes de cristal de Cowbell Enterprises se llenaron de un silencio pesado. Allí estaba él, bajo las frías luces blancas del piso 42, el hombre al que nadie se atrevía a cuestionar, Damon Cobb, y junto a él, en una silla de ruedas, una frágil mujer mayor, con un cardigan rosa desteñido y un chal tejido que descansaba suavemente sobre su regazo. Nadie la había visto antes, nadie sabía que el director ejecutivo siquiera tenía madre, y nadie esperaba que ese hombre, conocido por despedir empleados sin pestañear, la empujara por el pasillo de cristal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El aire estaba cargado de confusión, los susurros comenzaron, pero se ahogaron en la tensión que Damián llevaba con cada paso. No habló, no miró a nadie, solo empujaba la silla con ambas manos, la mandíbula tensa, los hombros rígidos bajo su impecable traje azul cobalto. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa oficina 4 años atrás, se detuvo en medio del pasillo, giró levemente hacia el empleado más cercano, un becario que parecía a punto de desmayarse por ser interpelado, y preguntó en voz baja, casi humana, ¿dónde está Grace? El joven tartamudeó, la señorita Mecho está en su oficina, señor Cobb. Sin decir más, Damon siguió adelante. La mujer en la silla, Margaret Cobb, sonrió apenas. Sus manos delgadas descansaban entrelazadas sobre su regazo, su cuerpo se inclinaba levemente hacia un lado, secuela de un derrame cerebral silencioso 3 años antes. No habló, pero sus ojos lo observaban todo. La gente se apartaba a su paso, como si abrieran aguas frente a algo sagrado. En ese momento, Grace Mitchell ordenaba unos informes junto a la ventana, cuando escuchó un golpe en la puerta. No era el habitual, era más lento, casi vacilante. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió, y por primera vez en sus 2 años como secretaria, Damián no entró solo. Grace se quedó inmóvil, sus ojos verdes se posaron primero en la mujer delgada en la silla de ruedas, vio las líneas suaves de la edad, el temblor leve de sus dedos, y luego levantó la vista hacia su jefe. Él se veía distinto, no cansado, no furioso, sino como alguien que llevaba años sin dormir, alguien que había guardado un peso demasiado tiempo, y que ahora, al quedar expuesto, ya no sabía cómo sostenerlo. Grace, dijo él en voz baja, esta es mi madre, Margaret, hoy se quedará aquí conmigo. Grace parpadeó una sola vez, luego, sin dudar, cruzó la sala, se arrodilló junto a la silla, tomó suavemente la mano de Margaret y dijo con calidez genuina, es un placer conocerla al fin, señora Cobb. Usted crió a un hombre muy fuerte. Los labios de Margaret se curvaron en una sonrisa lenta, de esas que solo una madre puede dar. Damián no se movió, pero algo en su pecho se aflojó. Grace se incorporó, acomodó un cojín detrás de la espalda de Margaret sin necesidad de que se lo pidieran, y miró a Damián. ¿Desea que cancele sus reuniones de la tarde? Él negó con la cabeza. Que sigan, trabajaré en la sala de cristal. Solo asegúrate de que ella esté cómoda aquí. Grace asintió, por supuesto. Cuando Damián se alejó, no lo dijo en voz alta, pero en sus ojos, siempre duros e indescifrables, apareció un destello de sorpresa. Jamás había esperado que alguien tocara la mano de su madre, y menos aún que fuera Grace. Más tarde esa mañana, la oficina estaba llena de rumores, se susurraba junto a los ascensores. Se especulaba en la cafetería, está enferma, le pasó algo, ¿por qué traerla aquí? De todos los lugares. Y sin embargo, en medio de todo, Grace no se apartó ni un segundo del lado de Margaret, le preparó té, corrió las persianas cuando la luz era demasiado fuerte, incluso cambió la música de fondo de clásica a jazz. Cuando Margaret parpadeó suavemente al escuchar el nuevo ritmo, ni una sola vez Grace mostró fastidio, ni una sola vez dudó en ayudar. Mientras tanto, Damián, detrás del cristal, seguía con sus reuniones y llamadas, pero en cada frase que pronunciaba,
Había una distracción en su tono, un recuerdo, un peso. Casi a las 4 de la tarde, Grace llevó a Margaret a la sala del balcón, donde el sol calentaba las baldosas de mármol. Espero que no le moleste la brisa, dijo con dulzura. La mano de Margaret se movió apenas, un apretón suave de aprobación. Grace sonrió. De nada, se quedó junto a ella, bebiendo un pequeño café, y susurró sin mirarla: no sé por lo que ha pasado su hijo, señora Cole, pero puedo ver que carga con algo solo, y nadie debería hacerlo para siempre. Desde el pasillo, Damián la observaba, de pie junto a la mujer que más amaba en este mundo, hablándole como si todavía estuviera entera. Las lágrimas le ardieron en los ojos antes de poder contenerlas. Se giró, tratando de ocultarlo, pero el silencio detrás de su mirada ya no estaba vacío, ahora estaba lleno de algo nuevo. Esa noche, cuando la oficina se fue vaciando, Grace comenzó a recoger su escritorio. Pasó a ver a Margaret una vez más, la cubrió con una manta ligera. Justo cuando iba a salir, la voz de Damien la detuvo. Grace. Ella se volvió, él la miraba, no como un director ejecutivo, sino como un hombre buscando palabras que nunca aprendió a decir. Vi lo que hiciste por ella. Grace no pestañeó. No fue nada, no lo fue, contestó él en voz baja. Hubo una pausa. Ya casi no habla. Algunos días, nada en absoluto, pero hoy, sonrió. No lo hacía desde hacía semanas. La garganta de Grace se apretó, asintió suavemente. A veces, las palabras más poderosas son las que quedan sin decir. Damián bajó la voz aún más. Gracias. Grace abrió la boca para responder, pero no tuvo oportunidad, porque justo en ese momento Margaret se movió en la silla y algo cayó de su mano, una pequeña fotografía doblada. Grace la recogió, la desplegó, y su corazón se detuvo. No era una foto de Margaret con Damián, era Damián, más joven, de pie frente a una lápida blanca, su rostro tenso, sus brazos rígidos. En el reverso, con tinta desvaída, se leía: 9 de junio, 2017. Grace sostuvo la foto con extremo cuidado, temiendo que hasta su respiración la arruinara. Los bordes estaban gastados, como si alguien la hubiera doblado y desdoblado 1000 veces. Los colores se habían ido, pero lo que quedaba era innegable. Una niña, Emily, no tendría más de 6 años. Sus rizos alborotados, sus ojos brillantes. La última foto tomada antes de desaparecer. El corazón de Grace latía con fuerza. Alzó la mirada hacia Damián, esperando que hablara, esperando una explicación, pero su rostro se endureció, inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado. Caminó hacia ella, tomó la foto con más cuidado del que Grace esperaba y la miró fijamente. Luego cerró los ojos, y por primera vez, Grace lo vio con miedo. No miedo a ella, no miedo a lo que había visto, sino miedo a lo que costaría recordar. ¿Quién es?, preguntó Grace en un susurro. No había juicio en su voz, ni acusación, solo la curiosidad de alguien que realmente se preocupa. Damien exhaló lentamente. No la miró cuando respondió: alguien a quien debí proteger. Grace buscó sus ojos, pero él se dio la vuelta, caminó hasta la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a brillar allá abajo. Ella se quedó cerca de Margaret. El corazón le dolía por un dolor que aún no entendía. La mandíbula de Damien se tensó, sus hombros rígidos. Guardó silencio largo rato. Y cuando por fin habló, su voz casi se quebraba: yo tenía 18, y ella era solo una niña. No dijo más, pero el silencio lo explicó todo. Se giró de nuevo. Creer que Emily se había ido rompió primero a su madre. El derrame cerebral solo terminó el trabajo. Grace tragó saliva. No podía imaginarlo, perder a una hermana, ver desvanecerse a su madre, y luego convertirse en el director ejecutivo frío y perfecto que todos esperaban. ¿Por qué traer a su madre aquí?, preguntó suavemente. Ahora Damien miró a Margaret. Ella seguía descansando, la cabeza ladeada en paz. Empezó a llamarme por las noches, a gritar a veces. La enfermera dijo que podría ser psicológico, que tal vez, viéndome durante el día, mejoraría. Se detuvo, no sabía qué más hacer, y ahí estaba, la verdad detrás del misterio. El CEO frío y despiadado no era despiadado, estaba perdido. A la mañana siguiente, los rumores ya corrían, el chat de la empresa hervía con teorías, pero a Grace no le importó. Llegó temprano, llevó a Margaret un té de lavanda en una taza de porcelana, le acomodó las almohadas, la acercó a la ventana, abrió las persianas. 15 minutos después, Damián entró, y se detuvo al ver la escena. Grace, arrodillada junto a su madre, acariciando suavemente su cabello plateado, con un gesto de ternura callada que él nunca había visto, ni siquiera en las enfermeras. Margaret sonrió. Esta vez, de verdad. Buenos días,
mamá, dijo Damon. Margaret parpadeó lentamente, sus labios se abrieron, una palabra escapó, Melly. Damien se congeló, Grace lo miró, insegura, creo que me confundió con su hermana, susurró, pero el rostro de Damián había cambiado, no de ira, sino de algo más, como si contuviera un recuerdo tan doloroso que podía quebrarlo frente a ambas. No dijo nada, simplemente salió de la sala. Esa tarde, Damián fue más frío que nunca, las reuniones fueron cortas, las respuestas secas, pero Grace lo entendió, muros construidos durante años, no se derriban en un día. Aún así, no pudo dejar de pensar en lo que Margaret había dicho, Emily, ese nombre flotó en su mente durante horas. Lo tecleó en el ordenador, lo borró, buscó en los registros de la Universidad de Damián, nada, ningún obituario, ninguna noticia, casi como si la niña nunca hubiera existido. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué guardar ese secreto? Esa noche, cuando todos se habían ido y las luces de la oficina se apagaban, Grace esperó el ascensor con el bolso al hombro, las puertas se abrieron, y allí estaba Damián otra vez, empujando la silla de Margaret, pero esta vez, se detuvo. ¿Puedo llevarte a casa? Grace parpadeó. No es necesario, quiso hacerlo, la manera en que lo dijo hizo que su corazón se saltara un latido, no era suave, ni encantador, era real, ella asintió, y así, el CEO frío y reservado abrió la puerta del coche para ella, esperó hasta que se abrochara el cinturón, y condujo en silencio por las calles iluminadas de la ciudad. No hablaron mucho, pero en algún punto, entre los semáforos en rojo y la música suave en la radio, algo cambió. Por primera vez, Grace no sintió que trabajaba para Damien Co., sintió que lo conocía. La dejó cerca de un pequeño café junto a su apartamento, antes de que ella saliera. Habló, no dejo que la gente se acerque a mí, lo imaginé, dijo Grace con suavidad. Él esbozó una media sonrisa. Eres la primera persona que alguna vez preguntó por ella. Ella dudó, luego susurró, ¿y qué diría si te viera ahora? Damián miró hacia el parabrisas, y luego dijo algo que ella no esperaba, diría. Me he convertido en todo lo que solía odiar. El aliento de Grace se cortó, abrió la puerta lentamente, salió. Y se inclinó para mirarlo a los ojos una última vez. No lo has hecho, solo olvidaste quién eras. Luego caminó hacia la noche, su blusa roja brillando bajo las luces de la ciudad. Damián se quedó allí, sentado, mirando durante mucho tiempo el asiento vacío del pasajero, donde solía estar su hermana. Pasaron 3 días. Damon Cole llegó a la oficina cada mañana, puntualmente a las 8:00 cada día. Margaret estaba con él, envuelta en una manta suave, los ojos perdidos entre las nubes y el murmullo tranquilo del edificio. Algunos empleados se adaptaron rápido, otros susurraban tras puertas cerradas, pero algo había cambiado. Nadie se atrevía a cuestionarlo, no después de ver cómo Grace se quedaba junto a Margaret día tras día, sin quejarse, sin llamar la atención. Se había convertido en una sombra amable, presente, pero nunca intrusiva, y poco a poco, Margaret respondió. Sus ojos seguían más, inclinaba la cabeza cuando alguien hablaba, incluso se rió una vez, débilmente, como el sonido de viejas campanillas. Grace notaba cada gesto. Empezó a traer suaves pañuelos para Margaret, combinándolos con su propia ropa, para que la mujer siempre se sintiera un poco arreglada. Ponía una flor en su escritorio cada mañana, un color nuevo, un aroma distinto, pequeños detalles, pero Damián lo notó, y eso era lo que más le asustaba. Llegó el jueves por la tarde. Margaret había quedado dormida en su silla, un ligero chal bajo su barbilla, ya suave sonando desde un altavoz en la esquina. Grace tecleaba en su laptop, terminando la última propuesta del día. Cuando lo oyó, al principio pensó que era un susurro, luego se volvió y vio los labios de Margaret moviéndose muy suavemente, casi como en un sueño. Grace se congeló. Su nombre había escapado de los labios de Margaret, como un recuerdo enterrado durante mucho tiempo. Señora Cole, dijo, tocando suavemente su mano, ¿me escucha? Pero los ojos de Margaret estaban cerrados, sus dedos quietos. No se había despertado, solo soñaba, pero soñaba con Grace. Grace permaneció en silencio, con el corazón latiendo fuerte, confundida, emocionada, y un poco asustada. ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente, Damián llegó más temprano de lo habitual, traía su traje azul impecable, expresión inexpresiva. Primero miró a Margaret, aún descansando cerca de la ventana, luego a Grace, sentada junto a ella, con un libro abierto en el regazo. Casi se dio la vuelta para irse, pero Grace se levantó. Hay algo que necesito decirle, susurró. Él la miró. ¿Qué es? Ayer dijo mi nombre mientras dormía. Eso hizo que Damián se detuviera.
dijo Grace. Sí, claro como el día, no estaba despierta, pero lo dijo como si me recordara. Los labios de Damián se entreabrieron ligeramente, un destello de esperanza iluminó sus ojos. No recordaba nombres desde hacía años. Tal vez Grace dudó. Tal vez eso significa que algo está cambiando. Al principio no respondió. Después de una larga pausa, susurró: solía amar a la gente, era cálida. Solía bailar en la cocina con Emily, aunque no tuviéramos música. Grace sonrió, imaginándolo. Todavía tiene esa calidez, dijo suavemente. Solo está callada ahora, enterrada. Damián asintió lentamente, luego la miró de verdad, y algo cambió en su mirada. Admiración, sí, pero también confianza. Esa tarde sucedió algo inesperado. Durante el almuerzo, Grace llevó a Margaret a la terraza del jardín, un lugar en la azotea que rara vez se usaba. Escondido tras la torre de cristal del edificio, estaba tranquilo, con brisa, lleno de luz, y solo un poco de verde, suficiente para recordar que el mundo más allá de los negocios todavía existía. Damián, saliendo de una tensa reunión, las encontró allí por accidente. Vio a Grace sosteniendo una cuchara, alimentando suavemente a Margaret con sopa caliente traída del pequeño café de la calle. Margaret estaba tranquila, los ojos claros. Damián se acercó, sorprendido. ¿Comió?, preguntó. Grace asintió. La mitad del plato. Su voz bajó. No lo hacía desde hacía un año. Grace le sonrió. Quizás solo necesitaba la vista correcta, o la persona correcta, pensó Damián, pero no lo dijo. En lugar de eso, se sentó junto a ellas, aflojó su corbata, y hizo algo que nadie en la empresa había visto jamás. Se recostó, respiró. Cuando el sol comenzó a descender tras el horizonte, Margaret se movió de nuevo, giró la cabeza lentamente, mirando a su hijo, extendió la mano, apenas un movimiento, pero suficiente para que Damián lo notara. Tomó su mano con cuidado, y ella susurró algo que no escuchaba desde hace años. Siempre trataste de proteger a todos, incluso cuando nadie te lo pidió. El rostro de Damián palideció. Mamá, susurró. Ella parpadeó lentamente, apretó su mano. Estoy orgullosa de ti. Y así, volvió a dormirse. Una lágrima recorrió la mejilla de Damián, no de dolor, sino de alivio. Esa noche, Grace estaba a punto de irse. Cuando Damián se acercó a ella junto a los ascensores de cristal Grace, ella se volvió, sorprendida por lo cerca que estaba. Él dudó, y luego le entregó un pequeño sobredoblado. Dentro había una foto, la misma de antes, de él y Emily, pero esta vez, Grace vio algo más detrás. Una carta, escrita por una niña, con letras desiguales y coloridas: para mi hermano mayor, Damián, gracias por siempre sostener mi mano cuando tenía miedo. Grace levantó la mirada, con lágrimas llenando sus ojos. Ella lo dejó en su mochila escolar el día que se fue. No se la he mostrado a nadie antes, dijo Damián. Grace la dobló con cuidado, sosteniéndola como algo sagrado. No tienes que cargar con todo esto sola, dijo, su voz temblando ahora. Él la miró como si no supiera qué decir, como si nunca antes le hubieran dado permiso de soltarlo. Luego, apenas un susurro: ¿cenarías con nosotros mañana por la noche? El aliento de Grace se detuvo. Solo nosotros tres, asintió él. A mamá le gustaría eso. Grace sonrió, con el corazón latiéndole fuerte. A mí también me gustaría, pero ninguno de los dos sabía que alguien los había estado observando a través del cristal todo este tiempo. Alguien que no le gustaba lo cerca que Grace y Damián se estaban volviendo, y esa persona acababa de hacer una llamada a alguien que solía conocer todos los secretos de Damián. Llegó el viernes por la tarde, con una brisa suave y jazz flotando desde los altavoces del penthouse de Damien. Grace estaba en la entrada, un poco sin aliento, no por las escaleras, sino porque nunca había estado allí antes. El lugar era impresionante, elegante, pero sin exagerar: pisos lisos, luz cálida, grandes ventanales que bañaban la sala de oro mientras el sol se escondía tras el horizonte. Pero lo que captó su atención no fue la vista ni los muebles. Era el olor de algo cocinándose en la cocina. Algo casero. Caminó despacio, con los tacones haciendo un suave clic, llevando un ramo de flores silvestres envuelto en papel marrón. Damián la recibió en la puerta, sin traje esta vez, solo una camisa azul oscura, mangas arremangadas, pantalón de color carbón, todavía impecable. Todavía Damián, pero más suave. Se detuvo al verla, su cabello recogido de manera sencilla, un vestido azul claro que abrazaba su figura suavemente. No llevaba joyas, excepto un delicado brazalete de plata. Por un segundo
Ninguno habló, luego él rompió el silencio. ¿Te ves? Ella sonrió. ¿Tú también? Y él se hizo a un lado para dejarla pasar. Margaret ya estaba esperando, sentada cómodamente en su manta favorita y suaves pantuflas, el cabello peinado y recogido con un lazo, el lazo de Grace. En realidad, el que había dejado sobre el escritorio días antes. Grace se arrodilló junto a ella y le entregó las flores. Son para ti. Las manos de Margaret temblaron al tomarlas. Se formó una sonrisa, pequeña, cálida. Le gusta el azul, dijo Damián desde atrás, observando el momento. Siempre decía que le recordaba la paz. Grace colocó el ramo suavemente en un jarrón y lo miró. Entonces me alegro de haber elegido bien. La cena fue tranquila, pero no incómoda. Damián había hecho pasta fresca desde cero. Grace se sorprendió. No pensaba que siquiera tuviera una estufa, mucho menos supiera usarla. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó, enrollando un tenedor de linguini. De mi madre, dijo él con sencillez. Antes de enfermarse, los viernes eran noche de pasta. No importaba qué pasara, nos sentábamos, sin teléfonos, sin trabajo. Grace miró a Margaret, que ahora dormía un poco tras la comida, con una expresión de satisfacción. Ella recuerda, susurró Grace. Creo que una parte de ella siempre lo hizo. Por un largo momento, solo se sentaron allí, respirando la quietud, la seguridad, la extraña comodidad de algo que parecía casi familia. Grace lo miró a los ojos, y lo hizo. Él negó con la cabeza. Resulta que, cuanto más alto subes, más solitario se vuelve. Ella asintió, casi en un susurro, hasta que alguien se acerca, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, él sonrió, no la sonrisa rígida y ensayada de CEO, sino algo real. Justo cuando Grace estaba por ayudar a limpiar, sonó el timbre. Damián frunció el ceño. No esperó a nadie. Se acercó al panel, revisó la pequeña pantalla y se tensó. Luego su mano bajó lentamente a su costado. Grace inclinó la cabeza. ¿Todo bien? Él no respondió. En cambio, presionó el botón del intercomunicador y la dejó subir. Minutos después, se abrieron las puertas del ascensor, y entró una mujer que Grace nunca había visto. Alta, elegante, cabello negro azabache recogido en un moño, tacones de diseñador, blazer impecable, gafas de sol sobre la cabeza, cada movimiento calculado. Hola, Damián, dijo con frialdad. Grace retrocedió instintivamente. Algo en el tono de la mujer no era solo frío, era afilado, familiar, como alguien que ha hecho daño antes. Damián no se movió. Vanessa, el pecho de Grace se apretó. Vanessa, su ex, la que nadie se atrevía a mencionar en la oficina. No sabía que habías vuelto a la ciudad, dijo Damián, endureciendo la voz. No lo estaba, respondió Vanessa, caminando como si fuera dueña del lugar, hasta que alguien me dijo que llevabas a tu madre a la oficina y tenías cenas acogedoras con tu secretaria. Se giró hacia Grace, entrecerrando levemente los ojos. Grace, bonito nombre, ¿verdad? Grace permaneció en silencio, pero la tensión en sus hombros lo decía todo. Margaret se movió suavemente en su silla, pero aún dormía. Damián dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Vanessa y Grace. ¿Qué quieres? Vanessa sonrió. Su tono era agudo, casi ensayado. Solo quería ver cómo estabas. Pensé que tal vez podrías necesitar a alguien que realmente te conozca. Estoy bien, dijo Damián, con voz fría. Ella arqueó una ceja. Seguro. Su voz bajó, mordaz, porque la última vez que revisé, el Damián que conocía nunca lloraba, construía imperios y quemaba a quien se interpusiera en su camino. Grace se estremeció. Los ojos de Damián se oscurecieron. Ese Damián ya no existe, dijo. Vanessa dio un paso más cerca, pero por primera vez, su confianza se quebró. ¿Crees que vine sola?, susurró, con un leve temblor en la voz. Recibí una llamada. Alguien quiso recordarte quién solía ser. Grace finalmente habló, firme y clara. Creo que debería irse. Vanessa rió suavemente, recuperando su máscara. Grace dijo, sí, creo, respondió Damián, su tono ahora como acero. Y si alguna vez vuelves aquí sin invitación, te recordaré lo que significa ser eliminada por completo. Por un instante, algo parpadeó en los ojos de Vanessa. Amargura, arrepentimiento, o tal vez miedo. Pasó rápido, ajustó su bolso. Cuidado con a quien dejas acercarse, Damián. A veces la amabilidad es solo otra forma de llegar al trono. Luego se marchó sin decir una palabra más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Grace quedó paralizada, sin saber cuál era su lugar. Ahora Damián la miraba. Realmente la miraba y tomó una respiración lenta. Lo siento, dijo, no necesitas disculparte por tu pasado, respondió Grace. Él negó con la cabeza. No, pero sí necesito que sepas. Ella no se equivocó en una cosa. Grace inclinó la cabeza,
con el corazón hundido, he alejado a la gente, dijo, incluso a quienes no lo merecían. Luego dio un paso más cerca, pero no quiero hacer eso contigo. El aliento de Grace se detuvo, ninguno se movió, pero el aire entre ellos cambió, un latido, una pausa, y entonces Margaret se movió bruscamente, se incorporó, ojos abiertos, boca temblorosa, ambos, Damián y Grace, corrieron a su lado. Mamá, susurró Damián, pero Margaret temblaba ahora, labios moviéndose sin sonido, ojos llenos de pánico, y luego, apenas audible, puede que esté en peligro y no lo sepa. Los ojos de Grace se agrandaron. ¿Quién? La voz de Margaret se quebró. Emily, no está segura, y de repente, se desmayó. El cuerpo de Margaret cayó hacia adelante, labios pálidos, respiración superficial. Y mamá, gritó Damián, atrapándola justo antes de que se cayera de la silla. Sus manos temblaban mientras la sostenía suavemente, la manta cayendo al suelo. Grace ya había llamado al 911. Su voz sorprendentemente firme a pesar del caos. Se acaba de desmayar. Sí, inconsciente. Pero respira. Estamos en la residencia Co. 172 West Elm. Por favor, apúrense. Damián sostuvo a su madre cerca, su rostro desgarrado por el pánico. Grace nunca lo había visto así, ni en la oficina, ni en momentos de duelo silencioso. Esto era crudo, impotente. Los dedos temblorosos de Margaret se aferraron a su muñeca en un movimiento súbito. Raspó algo otra vez, tan débil que Grace tuvo que inclinarse. No está segura. Mintieron. Damián se congeló, su corazón latía con fuerza. ¿Quién mintió? Pero los ojos de Margaret ya se habían cerrado, su cuerpo quedó inmóvil de nuevo, las palabras flotaban en el aire como humo, inquietantes, pesadas. Grace miró a Damián, apenas susurrando, ¿crees que habla de Emily? Damián no respondió, porque ya no estaba seguro. La ambulancia llegó rápido, los paramédicos fueron gentiles, profesionales, silenciosos. Grace viajó junto a Margaret mientras Damián la seguía en su auto. No quería que nadie más lo viera así, no asustado, no inseguro, no roto. En el hospital, le hicieron escáneres, estabilizaron los signos vitales de Margaret, y finalmente dejaron que Grace y Damián entraran a la sala de espera. El doctor dijo que fue una convulsión inducida por estrés, común en sobrevivientes de un derrame. Ahora estaba estable, pero necesitaba descanso, observación, sin más estimulación, que su mente descansara. A veces no se trata de pérdida de memoria, dijo él. Doctor, se trata de desbordamiento de memoria, lo que su cuerpo olvidó, su corazón no. Esas palabras quedaron con Damián. Desbordamiento de memoria, que había recordado su madre, que nunca había olvidado realmente. Horas después, Damián estaba sentado en el pasillo, cabeza entre las manos. Grace se acercó con 2 cafés, uno en cada mano. Él lo tomó en silencio. Sus dedos rozaron los de ella. Por un momento, ninguno retiró la mano. No era nada, era todo. Tenía miedo, dijo Grace suavemente, sentándose a su lado, sea lo que sea que recordó. No fue tranquilo. Damián asintió lentamente. Cuando dijo que Emily no estaba segura, pensé que solo estaba confundida, pero ahora. Su voz se apagó. Grace se inclinó hacia él, cuidadosa con sus palabras. No tienes que cargar con esto solo. Por un largo momento, Damián no dijo nada. Su mandíbula se tensó, manos entrelazadas. Finalmente, su voz emergió, baja e inestable. Su nombre era Emily, mi hermana. Tenía 6 años cuando la perdí, y después de eso, nada volvió a ser igual. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y crudas. Grace sintió que el pecho se le oprimía, la mano deseando alcanzar la suya, pero no lo hizo. En cambio, dejó que el silencio los envolviera un momento, un silencio que llevaba todo el peso de los años que él nunca había contado. El pasillo parecía quieto también, y mientras Grace se alejaba, dejándolo respirar, otro sonido rompió la calma. Al pasar por la sala de juntas, escuchó la voz de Vanessa, baja y aguda. Sí, señor Val, no se preocupe, Damián no lo verá venir. Su pulgar rozó la imagen descolorida, deteniéndose un momento. He vivido cada día con la culpa de no estar allí para ella, susurró. Luego miró a Grace. ¿Y si no murió como dijeron? ¿Y si pasó otra cosa? El aliento de Grace se detuvo. ¿Crees que lo de Vanessa anoche fue casualidad? Damián se giró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? La voz de Grace bajó, firme pero tensa. Creo que alguien tiene miedo de que recuerdes cosas que nunca debiste. Damián la miró, sorprendido. Esa noche, Grace salió del hospital sola. El estacionamiento estaba demasiado silencioso, luces fluorescentes zumbando arriba. Sus tacones hicieron clic contra el pavimento mientras caminaba hacia su auto. A mitad de camino,
Grace se detuvo. Unos pasos resonaron detrás de ella, aceleró el paso, los pasos la seguían. Su respiración se cortó, se giró bruscamente, el estacionamiento estaba vacío, solo su auto la esperaba, y en el parabrisas. Un sobre solitario, sus manos temblaron al abrirlo, dentro, una línea de texto la miraba, deja de investigar. Algunas cosas deben permanecer enterradas. El estómago de Grace se retorció, miró a su alrededor de nuevo, pero quien lo había dejado ya se había ido. A la mañana siguiente, Vanessa estaba esperando en el lobby del hospital, impecable con un vestido negro ceñido. Se movía como si fuera dueña del lugar, sus ojos barrían a Grace con una sonrisa despectiva. Deberías tener cuidado, Grace, murmuró, hombres como Damián no salvan a mujeres como tú. Se dio la vuelta y se alejó antes de que Grace pudiera responder. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente estaba tenso, se había corrido la voz sobre la hospitalización de Margaret, aunque nadie se atrevía a hacer preguntas. Damien no apareció, pero Grace sí. Pasó el día organizando archivos, revisando correos, contestando el teléfono con su calma habitual hasta que notó algo extraño, un sobre su escritorio, sin nombre, sin escritura, dentro, una sola nota, escrita en letras frías y uniformes. Esta es tu última advertencia, deja de investigar o las consecuencias no serán solo tuyas. Grace lo miró, un escalofrío recorriéndole la espalda. No se asustaba fácilmente, pero esto se sentía personal. Deliberado, tomó su teléfono y llamó a Damián de inmediato. Alguien dejó una amenaza en mi escritorio. No endulzó la situación. La voz de Damián al otro lado sonaba cortante, que decía. Grace leyó en voz alta. Silencio total. Llegaré en 10 minutos, dijo él, para cuando Damián irrumpió en la oficina. Grace ya había mostrado la nota a seguridad. Las cámaras habían sido misteriosamente desactivadas por 20 minutos esa misma mañana. No había rastro de quien había entrado o salido. Esto ya no se trata de recuerdos, dijo Damián, paseando por su oficina, se trata de control. Alguien no quiere que salga la verdad. Grace se apoyó en la ventana, brazos cruzados. Entonces tenemos que descubrir quién, dijo. Damián la miró. ¿Y si es alguien cercano a nosotros? Su voz no tembló. Entonces se arrepentirán de haberte subestimado. Algo en él se suavizó. No estoy acostumbrado a que alguien esté a mi lado así. Grace dio un paso adelante. Has estado solo demasiado tiempo. Pasó un largo silencio entre ellos. Luego Damián extendió la mano, despacio, con cautela, y tocó la de ella. Tengo miedo, admitió, no solo de lo que voy a encontrar, sino de perder esto. Perderte a ti. El corazón de Grace casi se rompe. No lo harás, susurró, pero antes de que el momento se asentara, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de un número desconocido, solo 2 palabras, pregúntale. Debajo, una imagen adjunta, una foto borrosa de vigilancia. Margaret, hace 5 años, entregando un sobresellado a un hombre afuera de un hospital. Damián miró la imagen en el teléfono de Grace. Su madre, 5 años atrás, afuera de un hospital, entregando un sobre a un hombre con abrigo oscuro y gorra. La foto era borrosa, probablemente de una cámara de seguridad. El rostro del hombre no se veía, pero su constitución sí, alto, delgado, de mediana edad. Tomó el sobre como si lo esperara. ¿Quién envió esto?, preguntó Damián, su voz más baja de lo habitual, casi como si no quisiera despertar la tormenta que crecía dentro de él. Grace miró el número, sin nombre, sin información, bloqueado, dijo, y el mensaje decía, pregúntale. Se miraron. Margaret, llegaron al hospital esa tarde, justo cuando cerraban las visitas. Margaret estaba despierta, alerta. Más que la última vez. Sus ojos siguieron a Damián en cuanto entró. Grace se quedó atrás, junto a la puerta, mientras él se sentaba junto a su madre. Hola, mamá, dijo suavemente, apartando un mechón de cabello plateado de su frente. ¿Recuerdas a Grace, verdad? Los ojos de Margaret se dirigieron hacia Grace, luego sonrió débilmente. Es amable. Grace se acercó y tomó su mano. Me alegra que te sientas mejor. Margaret apretó débilmente la suya. Soñé contigo. Damián se inclinó. Mamá, hay algo que necesito preguntarte. Ella lo miró, ojos claros, más claros de lo que él había visto en mucho tiempo. Hace 5 años, comenzó él, estuviste en un hospital con un hombre, le diste algo, un sobre. Al principio, ella no reaccionó, luego su cuerpo se tensó y su boca tembló. ¿Viste eso? Alguien nos envió una foto. Su mano se apretó a la de Grace, su voz bajó. No se suponía que lo hiciera, pero ya no podía vivir con ello. El pulso de Damián se aceleró. ¿Vivir con qué? Ella lo miró, ojos llenos de lágrimas. Emily no murió en ese incendio. El mundo quedó en silencio. Grace jadeó.
El corazón de Damián se detuvo, sus palabras resonaron en la habitación como un trueno, dejando solo silencio tras ellas. Damián sintió que el suelo se le escapaba, su dolor, reescrito en un solo aliento. El pecho de Grace se apretó, su pulso inestable, por un frágil instante, el mundo se detuvo, y entonces, la tormenta los alcanzó, dijo él, apenas respirando. Margaret parpadeó rápido, sus palabras salieron ahora con prisa, como si su fuerza se agotara con cada confesión. Dijeron que se perdió en un accidente, pero la verdad estaba oculta. Me hicieron creer que se había ido, pero meses después descubrí la verdad, no estaba muerta. Le dieron una nueva identidad sin que lo supiéramos. Dijeron que debía ser reubicada para nuestra protección, pero nunca pensaron permitirnos verla de nuevo. Adopción, repitió Damián, atónito. Ella dijo que Emily había sido llevada, no asesinada, que alguien quería que desapareciera para siempre. Grace se arrodilló junto a ellos, voz tensa. ¿Pero por qué? ¿Quién haría eso? Margaret miró a Damián, el rostro cubierto de lágrimas. Por tu culpa. Él se echó hacia atrás, sorprendido. Por mí. Los labios de Margaret temblaron, su voz débil al principio, pero luego, por un breve momento, Clara, me dijeron que había muerto. Un incendio. Una mentira. Su respiración temblaba. Dijeron que apenas había sido seleccionado para el programa, que un escándalo te arruinaría, que yo era demasiado inestable. Apretó la mano de Grace, los ojos brillantes. Una nueva vida para Emily, lejos de nosotros. Las palabras se desvanecieron mientras su fuerza flaqueaba, dejando solo silencio de nuevo. Grace llevó la mano a su boca. Damián negó con la cabeza, poniéndose de pie. Eso es imposible, nunca habrías aceptado eso. Margaret sollozó. No lo hice, luché contra ello, pero dijeron que ya estaba hecho, que la habían colocado. Supliqué verla aunque solo fuera una vez. Dijeron que no, pero años después, descubrí dónde estaba, quién la tenía. Se señaló el pecho. Ese sobre era todo lo que sabía. Se lo di a un periodista, un hombre que prometió seguir investigando si algo me sucedía. La voz de Damián tembló. ¿Por qué no me lo dijiste? Los ojos de Margaret suplicaban. Quise hacerlo, pero para cuando tuve el valor, el derrame se llevó todo. No podía hablar, y cuando pude de nuevo, tú estabas demasiado lejos, enterrado en tu dolor. Damián se volvió hacia la pared, puños apretados, parpadeando para contener las lágrimas. Grace susurró. ¿Recuerda su nombre? El periodista. Margaret asintió débilmente. Peter Langston. Más tarde esa noche, en el penthouse, Damián permanecía en silencio, un vaso de whisky intacto frente a él. Grace estaba a su lado en el sofá, piernas recogidas bajo ella, cabello suelto, una manta cubriéndolos a ambos. No habían hablado en 10 minutos. Finalmente, Damián susurró. La lloré. Durante años, los ojos de Grace se suavizaron. Sus ojos, y ahora podría estar allá afuera. No sé cómo vivir con eso, dijo él. La enterré. Grace apoyó la cabeza en su hombro. No le fallaste, te mintieron. Eso es distinto. Él la miró, ojos enrojecidos. Has estado conmigo todo este tiempo. Ni siquiera pensé en irme, dijo ella simplemente. Él tomó su mano, la apretó con fuerza, luego susurró. Grace, creo que me estoy enamorando. Los labios de Grace se entreabrieron, sus ojos buscándolo. Por un segundo, el mundo pareció contener la respiración con ellos. El estridente timbre de su teléfono rompió el momento. Damián juró entre dientes, apartándose para contestar. Su voz sonaba áspera, frustrada. La respuesta fue un susurro bajo y distorsionado que le heló la sangre. Si quieres ver la verdad por ti mismo, ven solo a 1107 Laurel Street. La línea se cortó. Damián miró la pantalla, mandíbula tensa, su pulso retumbaba en los oídos. Grace se inclinó hacia él. ¿Quién era? Él metió el teléfono en el bolsillo, rostro pálido. No lo sé, pero vamos. La dirección los condujo a una pequeña librería con poca luz en el casco antiguo de la ciudad. El letrero en la ventana decía: Langston and Press, were found since 1986. Las manos de Damián temblaban mientras empujaban la puerta. Dentro olía a polvo y tiempo. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años, rostro delgado y ajado, gafas redondas, y un bastón apoyado en el escritorio. Levantó la mirada lentamente. Dam. Cole, Peter Langston, dijo Damián, adelantándose. Me preguntaba cuándo vendrías, asintió Peter. ¿Por qué ahora?, preguntó Grace. Peter esbozó una sonrisa triste. Porque alguien está limpiando el pasado, y solo tengo tiempo suficiente para entregarte las piezas antes de que lo borren todo. Alcanzó bajo el mostrador y colocó un archivo delgado y cerrado sobre la mesa. En la etiqueta, un nombre escrito en letras grandes: Emily Cole,
archivo de colocación. Damián miró el folder sobre el mostrador, su nombre y el de ella, impresos claramente en la etiqueta, como reliquias olvidadas que nadie debía leer jamás. Alcanzó el archivo lentamente, dedos vacilantes, temblorosos. Antes de que lo abras, dijo Peter Langston, apoyándose pesadamente en su bastón, debes saber que este archivo costó vidas. Grace miró al viejo periodista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Peter ajustó sus gafas. Comencé a investigar después de que Margaret me entregara el sobre. No tardé en darme cuenta de que la muerte de Emily fue fingida. Un informe falsificado. No hubo incendio, ni herida, ni autopsia. Nada en el sistema coincidía con la verdad. La voz de Damián bajó. ¿Por qué alguien llegaría a tanto? Peter dudó. Luego señaló el archivo. Porque esta niña no fue colocada en un hogar de acogida, fue reubicada ilegalmente con una identidad falsa. Grace jadeó. Damián se quedó congelado. Peter continuó. Voz grave, colocaciones de niños de alto perfil. Arreglos bajo la mesa, parejas adineradas que no querían esperar adopciones legales. Tu hermana fue una de docenas llevadas por una rama oculta de una agencia real. Una vinculada a un nombre que quizá reconozcas, sacó una tarjeta de presentación descolorida del folder y se la entregó a Damien. Damien entrecerró los ojos. Vail Holdings. Peter asintió. Tu ex socio comercial, Ian Vail. Su tío fue uno de los fundadores de la agencia, tirando hilos en secreto durante años. La mandíbula de Damián se apretó. Ian nunca me lo dijo. Claro que no, dijo Peter, para que arruinar la imagen del chico dorado. Grace se inclinó hacia adelante. Emily sigue viva. Peter dudó por un segundo, posiblemente. Abrió el archivo. Dentro había documentos escaneados, firmas y, al final, una foto. Emily, de 12 años, tomada en 2012, justo antes de desaparecer. Su sonrisa amplia, rizos indomables, un rostro que Damián había enterrado en el dolor, ahora vivo en la página, junto a una mujer con gafas de sol y un hombre con traje gris frente a lo que parecía una mansión. Un sello de fecha abajo. Agosto de 2012, Damián se dejó caer en la silla más cercana, respiración entrecortada. ¿Por qué ahora?, preguntó, voz hueca. ¿Por qué vuelve todo esto ahora? Peter bajó la voz. Porque alguien está cerrando los cabos sueltos, alguien en tu círculo está nervioso porque te estás acercando demasiado. Miró a Grace. Y alguien cerca de ti podría estar trabajando en tu contra. De regreso en el penthouse de Damián, el aire estaba cargado de tensión. Damián se sentó al borde del sofá, mirando la foto de Emily. Pasó el pulgar sobre la imagen, sobre su rostro, como si pudiera tocarla a través del tiempo. Grace se sentó a su lado, silenciosa pero alerta. Finalmente habló. No sé cómo sentirme. Alivio, tal vez rabia, culpa. Todo a la vez. Está allá afuera, dijo Grace suavemente, y podría estar esperándote. Igual que tú has estado esperando por ella. Damián levantó la vista, algo crudo en sus ojos. Ni siquiera sé si me recuerda. Lo hará. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, algo pasó entre ellos, silencioso, poderoso. Grace extendió la mano y la colocó suavemente sobre la suya. Incluso si todo lo demás cambia, todavía me tienes a mí. Él no se apartó, la sostuvo con fuerza. A la mañana siguiente, Damián apareció en la oficina por primera vez en días, sin traje hoy, solo una chaqueta oscura y un reloj viejo que no usaba desde hace años, el que Emily le había dado de regalo por su 5º cumpleaños. Entró directo a la sala de juntas. Ian Vail ya estaba allí, tomando café, tranquilo como siempre. Damián dejó el folder sobre la mesa. Ian levantó una ceja. ¿Qué es esto? Algo que esperabas que nunca viera, respondió Damien. Ian lo abrió. Examinando los documentos en su interior, se tomó su tiempo, pero su rostro no cambió. Cuando levantó la mirada, no había sorpresa, había cálculo. Así que descubriste que mentiste, que Emily fue tomada por gente con la que trabajas, que tu familia se benefició de su colocación. Ian se recostó lentamente en su silla. Todos hacemos cosas para sobrevivir, Damián. Esto era negocio. La voz de Damián se quebró de furia. Tenía 6 años. La voz de Ian se volvió hielo, y ahora es hija de otra persona. ¿Quieres destruir su vida solo por tu culpa? El silencio que siguió se sintió como una explosión. Damián se levantó despacio. Quiero encontrar a mi hermana, y arriesgaré todo lo que construí. La sonrisa de Ian desapareció. Así sea. Esa tarde, Grace recibió un paquete en la oficina, sin nombre, sin nota, dentro, un solo USB rojo. Lo conectó a su portátil y abrió el único archivo que contenía. Un video. Mostraba a una chica, ahora joven, quizá de 17 años, sentada en un banco de jardín con un cuaderno de dibujo. La cámara hacía un zoom lento. Su rostro apareció,
y Grace jadeó. Tenía los ojos de Emily. Justo cuando iba a llamar a Damián, la pantalla parpadeó, el video desapareció, reemplazado por una línea de texto. No sabe quién es, no lo arruines. La pantalla quedó en negro. Grace miró el USB, todavía conectado, el pulso golpeándole en los oídos, presionó todas las teclas, revisó todas las carpetas, actualizó, nada. El video había desaparecido, y con él, la chica, la que tenía los ojos de Emily. Su teléfono sonó. Damián no dijo ni hola. La vi. Grace respiró. En un video, está viva, que, su voz se quebró. Una chica, 17, quizá 18, se parece exactamente a Emily, pero, que, no parecía saber quién era. Estaba dibujando, sonriendo, feliz, pero alguien le estaba filmando, y me enviaron un mensaje. Grace pausó, luego leyó las últimas palabras en voz alta, temblando. No sabe quién es, no lo arruines. En menos de una hora estaban de nuevo en la librería de Peter Langston. Peter observó las imágenes que Grace logró recuperar. Un solo fotograma borroso, capturado antes de que el video desapareciera. Estudió los árboles detrás de la chica, el banco, la estatua al fondo. Este parque, murmuró, haciendo zoom, no está en la ciudad. Grace se inclinó sobre su hombro. ¿Lo reconoces? Parece Jefferson Grove, una propiedad residencial privada, cerrada. Dinero antiguo. El corazón de Damián se hundió. La familia de Ian posee propiedades allí. Peter asintió. Entonces ahí empezamos. Esa noche, Damián y Grace estaban frente a las puertas de Jefferson Grove, contemplando la elegante reja y el largo camino sinuoso que se perdía adentro. Un guardia los observaba desde la caseta, aburrido y medio dormido. Damián se volvió hacia Grace. No tienes que venir conmigo, lo sé, dijo ella, pero dio un paso más cerca. Si esto empeora, estoy metida de lleno, y no me voy. Sus miradas se encontraron. Un suspiro pasó entre ellos, y por primera vez, Damián no se contuvo. Alzó la mano lentamente, apartándole un mechón de cabello detrás de la oreja, y susurró: has cambiado. Todo. Grace sintió que su corazón se elevaba y se torcía a la vez. Se inclinó hacia él. Él no se apresuró, solo sostuvo su rostro suavemente con las manos y la besó despacio, suavemente, como si hubiera esperado toda su vida y no quisiera equivocarse. Y en ese único momento, en esa acera silenciosa bajo las luces de la ciudad y secretos, Damien Cole era solo un hombre enamorado. No entraron esa noche. Todavía no. Peter aconsejó paciencia, vigilancia, pruebas. Al día siguiente, Grace volvió al trabajo, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Vio los ojos de los compañeros observándola, curiosos ahora, algunos incluso con simpatía. Los rumores seguían sobre Margaret, la cena, la visita de Vanessa, y sin embargo, por primera vez, a Grace no le importó. Miró a Damián al otro lado de la sala. Él no la estaba mirando, pero ella sentía el peso de su presencia de todos modos, firme, inmutable. Sus labios se curvaron en la más pequeña de las sonrisas antes de contenerse, porque sabía que algo real estaba sucediendo con Damián, con la verdad, con Emily. Pero justo cuando empezaba a respirar, Vanessa entró en la oficina de nuevo, sin avisar, audaz, vestida de negro esta vez. Grace se levantó de su escritorio. No eres bienvenida aquí. Vanessa sonrió con frialdad. Relájate, no estoy aquí por él. Estoy aquí por ti. Grace no se inmutó. Entonces di lo que viniste a decir. Vanessa se acercó, voz baja. No sabes lo que estás haciendo. Damián juega al héroe ahora, pero no entiende el costo de excavar en el pasado. La voz de Grace no vaciló. Sé exactamente quién es, y no voy a dejarlo. La sonrisa de Vanessa se afinó. Su tono se volvió más agudo, más frío. Esa chica que buscan ambos, tiene un nuevo nombre, una nueva vida y nuevos padres. Personas que pagaron mucho dinero para asegurarse de que desapareciera. Aparezcan ahora y destruirán su mundo. El aliento de Grace se cortó. Vanessa dio un paso atrás. Crees que lo estás ayudando, pero ambos persiguen fantasmas, y si no tienes cuidado, el pasado también los devorará. Se fue sin esperar respuesta. Grace quedó allí, temblando. Esa noche, Damián y Grace se encontraron de nuevo en el penthouse. Esta vez, todo entre ellos se sentía diferente. No había vacilación, ni fingimiento. Se abrazaron por más tiempo, se sentaron más cerca, hablaron más suave, pero algo todavía pendía entre ellos. Ese mensaje: no sabe quién es, no lo arruines. Grace finalmente formuló la pregunta que ninguno de los dos quería decir en voz alta: ¿y si tienen razón? Damián la miró. Si es feliz, realmente, tenemos derecho a cambiar eso.
Se quedó mirando el techo un largo momento antes de responder. Cuando tenía 8 años, Emily se perdió en el parque, la encontré llorando bajo un tobogán, no sabía dónde estaba ni cómo volver, pero en cuanto me vio, su voz falló, corrió a mis brazos como si yo fuera su mundo entero, así éramos. Grace parpadeó rápido, tratando de no llorar. La voz de Damián bajó aún más. Si está allá afuera y me necesita, la voy a encontrar. 2 noches después, Peter les envió un mensaje, encontré su nombre, su nueva identidad, encuéntrame en el café, medianoche, ven solo. Pero cuando Grace y Damián llegaron, Peter no estaba, solo un folder negro sobre la mesa, y una nota final, demasiado cerca, me encontraron. Su nombre es Lily Hammond, viven en 63 Roselle Lane, pero no los saques de mí. Mientras Damián y Grace conducían en silencio hacia Roselle Lane, los faros cortando la oscuridad, la tensión crecía con cada curva, pero justo cuando llegaron a la última calle, un SUV negro apareció de la nada y los obligó a salirse del camino. El impacto llegó como un trueno, el vidrio se rompió, el metal se retorció, el auto de Damián giró una vez, 2 antes de estrellarse contra un árbol al borde de la carretera, y luego silencio. Humo se elevaba del capó, los faros parpadeaban en algún lugar cercano, un motor rugió alejándose en la noche. Quien los embistió no se quedó dentro. Los oídos de Grace zumbaban, sus ojos estaban borrosos, el olor a gasolina y goma quemada le picaba la nariz. Damián, sin respuesta, sus dedos temblaban al buscarlo, su cabeza estaba apoyada en el volante, sangre bajando por su sien. Damián gritó más fuerte esta vez, finalmente se movió, gimió. Grace exhaló aliviada, la mano temblorosa tocando su rostro. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? El parpadeo lento, incorporándose, con un gesto de dolor. ¿Qué pasó? Nos embistieron. Alguien nos chocó a propósito. Lo miró, con la sangre corriendo por un lado de su rostro. ¿Estás herida? No lo creo. Su voz se quebró. Pero tenemos que movernos. Grace miró a través del parabrisas agrietado. La carretera estaba vacía de nuevo, el otro auto había desaparecido. Creo que solo querían asustarnos, susurró, o detenernos. Damián alcanzó el folder negro, todavía atrapado entre el asiento y la consola. Aplastado pero intacto, la nota dentro aún era legible. Su nombre es Lily Hammond, 63 Roselle Lane. Esa dirección de repente se sintió peligrosa, porque alguien no quería que la encontraran. La visita al hospital fue rápida y silenciosa. Damián se negó a quedarse pese a la conmoción cerebral y las costillas fracturadas. Grace tenía moretones en brazos y piernas, pero ninguna lesión grave. En cuanto la autorizaron, entró directamente a su habitación. ¿Sigues pensando en ir?, preguntó suavemente. Él ni siquiera dudó. Está allá. Entonces voy contigo. Se sentó junto a su cama, la mano en la de él, y susurró, no voy a dejar que te quiten otra parte de ti. Damián la miró, ojos cansados, rotos, pero ardientes con algo profundo. Nunca necesité a nadie como te necesito a ti. Grace no dijo nada, solo lo abrazó más fuerte. Al día siguiente, con vendajes aún alrededor de sus costillas, Damián y Grace condujeron en silencio por un distrito suburbano acomodado, fuera de la ciudad. 63 Roselle Lane era real, una casa grande de piedra, con persianas blancas, un camino curvo y setos perfectamente recortados. Pacífica, elegante, completamente desprevenida. Se estacionaron al otro lado de la calle y esperaron. Y entonces ella apareció. Salió por la puerta principal una joven, 17, quizá 18 años, pelo castaño rizado suelto, una mochila colgada sobre un hombro. Rió mientras se despedía de alguien dentro de la casa. Grace agarró la mano de Damián. Es ella. Damián no podía moverse, no podía hablar. Era ella, la chica del video, más alta, más madura, pero con los mismos ojos. Emily, viva, sonriendo y caminando con una libertad que él no sentía desde hacía décadas. Lo siguieron en silencio, no para acechar, sino para proteger. Caminó unas pocas cuadras, luego entró en un pequeño centro comunitario de arte. Grace la siguió mientras Damián esperaba afuera. Con el corazón en la garganta, dentro, Grace observó desde la distancia mientras Emily se unía a un grupo de estudiantes en un taller de pintura. Reía, bromeaba, era talentosa, segura de sí misma. Grace se quedó paralizada en la puerta, porque esta no era una chica que pareciera perdida, era una chica que parecía feliz. Afuera, encontró a Damián apoyado contra el auto, el dolor parpadeando en sus ojos. Bueno, preguntó él. Grace dudó. Está bien, dijo suavemente. Bien, ella, no parece a alguien a quien le falte algo. Damián bajó la mirada,
la mandíbula tensa. ¿Qué hago? Grace no respondió de inmediato, porque la verdad era cruel. Si entras ahí y le cuentas todo, destruirás la vida que ha construido. Su voz se quebró. Pero es mi hermana, lo sé. Silencio. Entonces Damián susurró, tengo derecho a arruinar su mundo solo para curar mi propio dolor. Grace levantó la mano y le sujetó la cara con cuidado. No tienes que decidir hoy. Pero si no le digo, ¿le estoy protegiendo o simplemente rindiéndome? La voz de Grace se suavizó, desgarradora por el que estás haciendo lo que siempre haces, intentando proteger a alguien más a tu propio costo. Él parpadeó lentamente. Luego hizo la pregunta que había enterrado desde el momento en que la vio, ¿y si ella no me quiere? Se sentaron en el auto durante horas esa tarde, bajo un cielo de atardecer pálido, sin decir nada. Damián mantenía la mirada en los escalones del frente del centro de arte, esperando a que ella saliera otra vez. Finalmente apareció, sosteniendo su cuaderno de dibujo. Se despidió de un amigo, completamente ajena al hombre que la observaba desde el otro lado de la calle. Su pecho dolía, pero la mano de Grace en la suya lo mantenía con los pies en la tierra. En un momento susurró, se parece a como era nuestra madre cuando era joven. Grace sonrió débilmente, tiene tu boca. Él se rió en voz baja, pobre niña. Ambos rieron, pero la risa se desvaneció, porque no importaba cuánto sonrieran, ambos sabían que estaban al borde de una línea que no podía cruzarse de nuevo. Justo cuando arrancaron el auto para irse, el teléfono de Grace vibró. Un mensaje nuevo, sin número, solo una foto. Margaret, inconsciente en su cama del hospital, monitores a su lado, todavía frágil, y una sola línea de texto, déjala en paz o esta vez no despertará. Grace contuvo la respiración. Damián agarró el teléfono, con los ojos ardiendo de rabia. Se acabó el quedarme callado. El mensaje estaba en la pantalla de Grace como una amenaza tallada en piedra. Déjala en paz o esta vez no despertará. Una foto de Margaret, inconsciente, su cuerpo frágil rodeado de cables y máquinas. Una advertencia clara y cruel. Grace lo miró, con el aliento atrapado en el pecho. Damián no habló por un largo momento. Luego agarró el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Esto termina esta noche. Su voz no era alta, no estaba enojado, era absoluta. Grace colocó su mano suavemente sobre su brazo. Tenemos que pensar, no apresurarnos. Quien sea que hizo esto sabe que me estoy acercando demasiado y tienen miedo. Se giró hacia ella. Acusaron a mi madre, a mi hermana, intentaron lastimarte, me quitaron todo. Luego, más suave, no voy a dejar que se lleven a Emily también. Condujeron directo al hospital. Margaret seguía viva, pero inconsciente, con el ritmo cardíaco más lento que el día anterior. La enfermera dijo que podía ser estrés, trauma o un disparador. Damián se quedó junto a su cama, en silencio. Le apartó el cabello plateado del rostro y susurró, intentaron asustarme, mamá, pero olvidaron algo. Grace se quedó en la puerta, observando, el corazón latiéndole con fuerza. Damián se inclinó suavemente, apoyando la frente contra la de Margaret. Criaste a una luchadora. De regreso al penthouse, la lluvia había comenzado a caer, al principio ligera, luego más intensa. Golpeaba suavemente las ventanas, como un reloj que contaba el tiempo para algo que ninguno de los dos podía detener. Grace se sentó en la isla de la cocina, con su laptop abierta. Rastreé los metadatos de la foto, dijo, fue tomada hoy en el hospital, lo que significa que quien la envió tuvo acceso a la habitación de tu madre. Damián caminaba por la habitación, pensando en seguridad, conserjes, personal administrativo o alguien más cercano. Se detuvo, sus ojos se posaron en su escritorio, en un nombre, Ian Bell. Grace siguió su mirada. ¿Crees que es él quien más querría mantener esto enterrado? ¿Quién más tiene el dinero, el alcance y el motivo? Agarró su teléfono y marcó. Ian. Hubo una pausa al otro lado. Damián, suenas alterado. La voz de Ian cambió, instantáneamente más fría. Fuiste a Boss Hill. La vi. Exhaló como si ya lo supiera. Ya no es tu hermana, no es tuya para proteger. No, replicó Damián, pero todavía puedo proteger el mundo en el que vive. Si lo destruyes ahora, ella quedará atrapada en los escombros. La voz de Damián bajó a un susurro. Amenazaste a mi madre. Una pausa. Demuéstralo. Lo haré. Entonces Damián colgó. Para la medianoche, Damián había llamado todos los favores que le quedaban: investigadores privados, experiodistas, expertos en grabaciones de seguridad, todo lo que Ian Vale hubiera tocado, empresas, hospitales, fideicomisos, fundaciones. Estaba siendo revisado. Mientras la guerra digital comenzaba entre bastidores, Grace y Damián se preparaban para algo más humano. Iban a ver a Lily, a Emily, cara a cara. No más sombras,
no más susurros. Al día siguiente, Grace volvió sola al centro de arte. Lily estaba sentada esta vez sola en un banco cerca de la ventana, dibujando. Grace se acercó lentamente, cuidadosa de no asustarla. Hola, dijo suavemente. Lily levantó la mirada, curiosa. Hola, ¿puedo ayudarte? Grace sonrió con gentileza. No me conoces, pero conozco a alguien que solía dibujar así. Lily inclinó la cabeza. Raro inicio de conversación. Grace rió, nerviosa. Perdón, salió extraño. Solo he estado buscando a alguien, una chica con tus ojos, tu risa. Lily se movió un poco. Grace dudó. No estoy aquí para asustarte ni lastimarte, solo quiero preguntarte algo. Lily frunció el ceño, pero no huyó. ¿Alguna vez sientes que falta algo?, preguntó Grace, como si hubiera una parte de ti que fue eliminada. Lily la miró. Aún insegura, solía sentirlo, dijo despacio. Cuando era más joven, ¿recuerdas tu vida antes de los Huamen? Lily bajó la mirada hacia su cuaderno de dibujo. Nadie me ha preguntado eso antes. Grace se sentó a su lado en el banco. Te lo pregunto ahora. Lily dudó. Solía soñar con un niño pequeño que me tomaba de la mano. Pensaba que quizá era mi amigo imaginario, pero a veces despierto llorando y no sé por qué. Grace tragó saliva con fuerza. Ese niño podría ser real. La voz de Lily se quebró un poco. ¿Quién eres tú? Grace metió la mano en su bolso y sacó una foto, la de Emily a los 6 años, con Damián sosteniéndola junto a la lápida. Se la entregó con delicadeza. Lily la tomó. Sus manos comenzaron a temblar. La miró por largo tiempo y luego susurró, soy yo. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. ¿Y ese niño? No es imaginario. La voz de Grace tembló. Es tu hermano, Damián. Lily dejó caer la foto, llevó las manos a la boca. No entiendo. Fui adoptada cuando tenía 7 años. Mis padres dijeron que mi verdadera familia murió en un incendio. Mintieron. El corazón de Grace latía con fuerza. Te llevaron. Te dieron una nueva identidad. Le dijeron a Damián y a tu madre que habías muerto, y ahora él está aquí. Solo quiere verte. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No lo recuerdo. No tienes que hacerlo. Solo encuéntralo. Por un momento, Lily permaneció inmóvil, luego asintió, aterrada, insegura, pero valiente. Está bien. Afuera, Damián esperaba junto a la fuente al otro lado de la calle. La lluvia había cesado, pero las nubes seguían bajas. Grace regresó primero, pálida. Vienen, dijo. Se levantó, y unos pasos detrás de Grace apareció Lily. Caminó despacio. Damián no se movió, no al principio, solo la miró, ojos abiertos, el corazón rompiéndose con cada paso que ella daba. Cuando finalmente se detuvo a pocos metros de él, lo miró con lágrimas en los ojos. No te recuerdo, dijo, con voz temblorosa. Él asintió, labios temblorosos. Yo te recuerdo lo suficiente por los dos. Ella vaciló, luego dio un paso más cerca, y otro, hasta quedar frente a él. Él extendió la mano lentamente y ella no se apartó. Cuando sus manos se tocaron, algo cambió en su rostro. Reconocimiento, memoria, un fantasma. No lo sabía, pero susurró, te siento como en casa. Y luego lo abrazó con fuerza, desesperada, sin entender por qué, pero su corazón sí lo entendía. Damián se rompió allí mismo, lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a su hermana por primera vez en 11 años. Grace observó en silencio, con lágrimas en los ojos también. Porque esto no era solo un reencuentro, era el momento en que dos corazones rotos se encontraban de nuevo. Pero al otro lado de la calle, en un auto negro con vidrios polarizados, Ian Vale observaba y marcaba un número. La encontraron, dijo. Está hecho. Colgó y se fue. A la mañana siguiente, la ciudad se sentía diferente, y no más ruidosa, no más silenciosa, solo más despierta, como si algo hubiera cambiado en el mundo que no podía deshacerse. Grace se paró en la ventana del penthouse de Damián, viendo como la luz del sol iluminaba el horizonte. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había paz detrás de ellos. Detrás de ella, Damián y Lily se sentaban en el sofá, con una manta envuelta alrededor de los dos. No habían hablado mucho desde la noche anterior. Las palabras no eran necesarias. Ella apoyó la cabeza en su hombro, todavía insegura, todavía abrumada, pero segura, y por ahora, eso era suficiente. Más tarde ese día, visitaron a Margaret. Ella respiraba de manera estable, sus ojos estaban cerrados, pero su mano se movió levemente cuando Lily entró. Grace permaneció en la puerta, dándoles espacio. Damián vio a su hermana al borde de la cama. Mamá, susurró, ¿está aquí? Lily extendió la mano lentamente y la puso sobre la de Margaret. Por un momento, nada. Luego los ojos de Margaret parpadearon y se abrieron. Los miró a ambos y sonrió.
no de manera amplia ni ruidosa, sino profunda, como si su corazón finalmente hubiera regresado a casa. Emily, susurró, y Lily, temblando, susurró de vuelta. Hola, mamá. Margaret comenzó a llorar. Sin palabras, solo lágrimas, lágrimas que sanaban, lágrimas que perdonaban, y por primera vez en más de una década, la familia Cole ya no estaba rota, estaba sanando. 3 semanas después, todo cambió. Ian Bell renunció en silencio. La investigación, impulsada por los archivos de Peter Langston, llevó a arrestos, documentos filtrados y puertas cerradas. La red de adopciones ilegales que operaba bajo agencias falsas durante más de una década fue finalmente expuesta. El nombre de Ian nunca se mencionó públicamente, no había pruebas suficientes, pero desapareció del mundo empresarial de la noche a la mañana, y Damián entregó el control total de su empresa. Entró en la misma sala de juntas donde había comenzado su imperio y les dijo a los socios: construí este lugar por todas las razones equivocadas. Ahora construiré algo mejor. Fundó una fundación, la Fundación Emily Grace, para niños perdidos en el sistema, para familias que nunca se rindieron, por la esperanza que se niega a morir. Lily no recordaba todo, todavía no, pero visitaba a Margaret cada semana, volvía a tocar el piano y comenzó a usar ambos nombres, Lily Harmon y Emily Cole. Incluso se mudó a su propio pequeño apartamento cerca. No lista del todo para volver a casa, pero lo suficiente para sentirse conectada. Dibujaba todos los días, pintaba, sonreía más, y en su cumpleaños número 18 pidió a Damián que la acompañara por el escenario en su exhibición de arte. Puede que no recuerde todo, susurró, pero sé quién eres ahora. Él la abrazó, conteniendo las lágrimas. Eso es todo lo que siempre necesité. Y Grace se quedó, no solo con la fundación, no solo al lado de Damián, se convirtió en parte de la historia. El hilo silencioso que había mantenido unidos todos los pedazos rotos con su bondad, su firmeza y su negativa a alejarse cuando las cosas se ponían difíciles. Una noche, meses después, Damián la llevó al mismo techo donde una vez cenaron con Margaret, ahora restaurado, cubierto de luces, lleno de plantas. Tomó sus manos, la miró a los ojos y dijo: pensé que lo había perdido todo, pero el día que llevé a mi madre a la oficina, te encontré a ti. Grace sonrió, con lágrimas en los ojos. No solo me encontraste, me dejaste entrar, y allí, bajo las estrellas, él le pidió que se quedara, no solo por una noche, sino por toda la vida. No se apresuraron, no era necesario, porque algunas historias de amor no se tratan de caer rápido, se tratan de sanar despacio, de elegirse una y otra vez, y de convertirse en hogar para alguien que ha estado buscando. Durante mucho tiempo, un año después, una pequeña galería de arte, música suave, bocetos enmarcados en todas las paredes. Un cuadro se encuentra en el centro, un niño con rizos de la mano de un chico alto, una mujer detrás de ellos sonriendo. La placa dice: reencontrados por Emily Cole, y debajo, una pequeña nota para el hermano que nunca dejó de buscar a la mujer que nos mantenía unidos, y para cada alma perdida que aún espera ser vista. Y mientras la gente pasa frente al cuadro, algunos lloran, algunos sonríen, y algunos ven su propia historia, porque la sanación nunca es silenciosa, y el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde realmente. Fin. Ahora es tu turno. ¿Qué harías si alguien que amas regresara a tu vida pero no te recordara en absoluto? ¿Lucharías para que te recuerde o lo dejarías ser feliz donde está? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a sanar, y si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, deja un like, suscríbete para más historias como esta, y califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Me encantaría saber cómo te hizo sentir. Tú importas, tu voz importa, y tu presencia aquí significa más de lo que crees. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.